Viento Recio presenta No a las adicciones. Conducido por Juan Francisco Rivera y Emma Martínez. Un programa en el que traemos información, comprensión y ayuda. Con testimonios reales de vidas transformadas por el amor de Dios. No a las drogas de diseño. Alcohol. Heroína. Antidepresivos. Cocaína. Sexo ilícito. Adicciones que traen como consecuencia la sobredosis. Soledad y depresión. Cárcel. Enfermedades. E incluso la muerte. La Biblia nos enseña: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. No a las adicciones. ¡Te esperamos! ¡Sé libre! ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en ese tu programa No a las adicciones. Yo, Juan Francisco, a mi lado Emma, mi esposa. Hola a todos. Y a mi lado un invitado especial, Sebastián. Muy buenas, Juan Francisco, muy buenas, Emma. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya estamos un mes más aquí, como bien ha dicho Juan. El mes de octubre. Sí, en el mes de octubre tenemos un invitado especial. Antes de dar la bienvenida a todos los que estáis escuchando, quiero darle las gracias a él. A vosotros. Gracias por estar aquí, gracias por decir sí a este llamado que el Señor está haciendo para ayudar a aquellos que nos están escuchando. A vosotros. ¿Vale? Gracias. Entonces, y a vosotros, daros las gracias por estar ahí fieles un mes más con nosotros. Y nada, simplemente mencionar aquellos canales que nos podéis ver, como siempre os decimos, a través del canal de YouTube o en el canal de radio, en la 101.3 de la FM para Murcia y sus alrededores, o también podéis hacerlo a través del canal de YouTube, youtube.com/vientorrecio.rtv. También podéis vernos a través del canal de televisión, que es en el canal 47 de la TDT, o también nos podéis seguir a través de Facebook, Instagram, a través de las redes sociales. También nos podéis poner algún comentario si queréis que necesitáis algún tipo de oración, ayuda, pues ahí estaremos para poder ayudaros. Y como siempre también os decimos, os damos 2 números de teléfono para, por lo mismo, si necesitáis cualquier tipo de oración o algún tipo de pregunta, podéis enviarlo a 639 13 80 67 o al 631 45 98 33. Y gustosamente pues nos pondremos en contacto con vosotros. Así es. Yo creo que lo ha dicho todo. Deciros que vamos a hacer algo especial hoy. Especial porque llevamos pues un año y algo en este programa. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De cómo puede salir de la adicción, los pasos que hay que dar, los problemas que uno se encuentra. Y bueno, y hoy vamos a hacer algo especial, es decir, vamos a dar consejo bíblico, consejo que viene de parte del cielo, de parte de Dios, para aquello que realmente lo quiere tomar. Pero ahora vamos a ver por qué todo eso, por qué la palabra de Dios tiene la respuesta a todo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Porque hay muchos que hemos salido a la calle y no han hecho preguntas. Claro, contestar uno a uno esas preguntas, aparte que nos llevan más de 2 y 3 minutos, es muy complicado y hay gente que está ahí que quizás tenga las mismas dudas. Entonces hemos decidido
todas esas preguntas que son las que más se hace la gente en la calle, compilarlas todas en este programa y poder resolverlas con la ayuda de Sebas. Bueno, haremos lo que se pueda. Bueno, pues antes de seguir, vamos a ver quién es Sebas. Sebas es un hermano y amigo en Cristo, se llama, como bien he dicho, Sebas, tiene una familia preciosa, su mujer es Tania, con 2 hijos que ya van, bueno, la mayor ya tiene 5. 7. La mayor 7 y el pequeño 4. Perdón. Y nada, él, pues qué comentaros de él. Lo primero que quiero resaltar es que Dios lo está usando, tiene el don de servicio, porque no solamente están en el púlpito, que está dando pues muchos consejos y mucha ayuda de parte de Dios para los que estamos ahí escuchando, sino que está detrás de la radio, cuando hay cualquier cosita, Él está ayudando. Seba, gracias a Dios por tu vida, por todo ello. Y nada, comenzar ya directamente, porque vamos ya al meollo. Y es que la gente se pregunta, tanto que habláis de lo que es la palabra, ¿qué diferencia puede haber entre la Biblia, la palabra, y otros libros de autoayuda que hay por la calle? Hay muchos libros de eso. ¿Qué diferencia hay? A ver, he leído libros de autoayuda, no en el aspecto de las adicciones, pero sí, bueno, otro tipo de temas como finanzas, salud mental. Y te puedo decir que un libro de autoayuda es muy útil hasta cierto punto. O sea, si lo queremos comparar con la Biblia, tenemos que empezar por el nombre, autoayuda. O sea, yo ayudándome a mí mismo. Así es. Con los consejos de un hombre humano, ¿verdad? O sea, sí. Yo ayudándome a mí mismo con los consejos que un humano le da a otro humano. La Biblia es un libro inspirado por Dios, o sea, es los pensamientos de Dios plasmados en letra. Así. Entonces es el creador hablándole a su creación, el diseñador hablándole a su diseño. Entonces ya vemos una gran diferencia, ¿verdad?, entre un libro de autoayuda y un libro y la Biblia. Empezando por ahí. Luego, el libro de autoayuda, si cogemos libros de autoayuda de hace 50 años, nos hablarán unas cosas, y si cogemos libros de autoayuda de hoy, nos hablarán otras cosas, porque los tiempos van cambiando, la forma de pensar van cambiando, la sociedad va cambiando, se van descubriendo nuevas estrategias, nuevas técnicas, ¿verdad? Y entonces un libro de autoayuda que hoy me aconseja una cosa, dentro de 20 años me puede aconsejar otra. Por supuesto. Yo aquí me he traído 3 Biblias. Esta, si puedes, no sé si se aprecia. Está, lo veis cómo está, ¿verdad? Está usada. Dime el año que pone ahí. 1978. En 1978, yo creo que esta es la letra de mi madre, ¿vale? Porque tiene una letra particular, la misma de mi padre. Mira cómo está el Génesis. La pega un poco al perro, ¿no? Sí. Las polillas, más bien. Mira todo lo que han comido las polillas. Pues 1978, mi madre es del 64. Entonces yo creo que esto lo escribió ella porque es su letra, pero esta Biblia la tendría mi abuela mucho antes, porque es Reina Valera de 1909. Es posible, sí. Entonces no estaba la del 60. No estaba todavía. O por lo menos no había llegado todavía, porque no es como ahora que te metes en internet, ¿verdad? Y te pide cualquier versión que acaba de salir y te llega a tu casa. Entonces esta Biblia es la Reina Valera, ¿verdad? Que son los escritos de Casiodoro y viene de más atrás, pero reúne y explica lo mismo, ¿verdad? Luego, esta es la Reina Valera de 1909. Esta es la mía, que también está, como veis, ya está ya para cambiarla. Del 60. Esta es la Reina Valera del 60, ¿vale? 60 años después. Así es. Sí. Bueno, salió sobre... 1909 se empezó a reunir todo, se reunieron y se publicó en 1923. Pero bueno, 60, vamos a decir 60 años después, Reina Valera del 60. Dice lo mismo, en otras palabras, otra versión, pero el consejo es el mismo. La palabra es la misma. Y luego tengo esta Biblia, que también, como veis, está un poco... Está usada, eso es bueno. Esta Biblia es la
lenguaje actual, ¿verdad? Que es con un tipo de escritura actual, contemporáneo, se puede entender quizás mejor, aunque es la Reina Valera, ¿verdad? Esa es la versión que vale. Para mí la que me gusta es la Reina Valera. Aunque tiene un lenguaje, como bien has dicho... Sí, es más complicado de entender, sí. Esto es más práctico. Pero si yo te digo, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo... ¿Qué versión es? La Reina Valera. Ah, entonces... bueno, mira, este es el lenguaje actual. Cambia totalmente la forma de escritura, ¿vale? La podemos entender, cualquier persona la puede entender perfectamente. Pero dice lo mismo y nos aconseja lo mismo que estas otras dos versiones. Entonces, la Biblia es un libro atemporal. Da igual en qué momento de la historia se lea, porque hay escritos que son, escritos que son de hace 3.500 años y escritos que son de hace 2.000 años, nos pueden ayudar de la misma forma. De hecho, muchas veces complementamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no se contradicen, y a nuestra sociedad de hoy nos sigue ayudando la palabra que se escribió hace miles de años. Esa es la gran diferencia entre un libro de autoayuda y un libro y la Biblia, ¿verdad? Sí. Que es escrito por nuestro Creador, es decir, nos conoce perfectamente, y es un libro atemporal. En cualquier época de la humanidad nos va a servir de la misma manera, no va a contradecir y no nos va a aconsejar una cosa y después otra. Sí. ¿Qué otra gran diferencia veo con un libro de autoayuda? Que el libro de autoayuda te va a ayudar a moldear ciertas conductas en tu vida. Correcto. Pero no va a ir a la raíz. Ahí está. Como dije, este libro lo escribe nuestro Creador, por lo tanto sabe ir a lo más profundo de nuestro corazón. Y es un libro que no se queda en lo superficial, sino que cambia al ser humano desde dentro hacia afuera. Es un libro que va a la raíz. No modifica conductas humanas, sino que modifica al ser humano desde su ser interior, lo que provoca que en su exterior el ser humano pueda cambiar. Sí. A modo de resumen, se puede decir que la Biblia es fuente de autoridad porque está hecho por alguien que está por encima nuestro, que tiene lo que se llama la autoridad divina, y el que puede delegar a nosotros alguna autoridad, si es que se puede decir de alguna manera. Totalmente. Dice que está inspirada por Dios, ¿verdad? Que es buena para instruir, entonces es escrita por nuestro Creador, por lo tanto tiene una autoridad superior a un libro de autoayuda que está escrito por un ser humano que nos habla desde su perspectiva finalmente, ¿verdad? Y no tiene por qué un libro de autoayuda servir para todos por igual, porque todos somos personas diferentes. Sin embargo, la Biblia, aunque todos somos diferentes, esa ayuda nos sirve para todos por igual. Totalmente. Es un libro escrito por una autoridad superior que no podemos entender cómo piensa el Señor, no podemos aconsejar al Señor, como decía Pablo, ¿verdad? Y ¿puedes repetir la pregunta? Había algo que me llamó hay algo que ¿de lo que te dice la autoridad o la pregunta? Sí, la autoridad. Fuente de autoridad. Fuente de autoridad. ¿Por qué? Porque está realizada por alguien que está por encima nuestro, que por lo tanto, si nosotros tenemos algo de autoridad, si es que siempre va a ser algo más limitado que el que da la fuente. Es escrito por un ser superior. Sí. Vamos a decir que el libro de autoayuda es escrito por creación de ese ser superior, ¿vale? Yo a veces he estado leyendo, como te digo, libros de autoayuda y plantean temas como la panacea, ¿verdad? Como un gran descubrimiento. Y claro, tú, al tener conocimiento de la palabra, al leer ese libro, y que ellos te plantean como un gran descubrimiento, tú dices, pero si esto está escrito en la Biblia hace 2000 años, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, muchas veces digo, me gustaría tener a ese autor delante y decirle, mira, esto que tú planteas como el gran descubrimiento, está escrito aquí. Sí. Mira, lee esto. Esto es lo que tú planteas, ¿verdad? Entonces, sí, es una autoridad superior y el libro de autoayuda, a ver, es bueno. Son consejos. Es bueno. No voy a desmeritar el trabajo de nadie. Sí. Es bueno. Hay libros de autoayuda muy buenos. También es eso, porque yo sé que la Biblia siempre me va a ayudar. Pero cuando yo cojo un libro de autoayuda, no sé quién está detrás de ese libro de autoayuda. O sea, no sé quién ha escrito ese libro de autoayuda. No sé qué renombre tiene, qué trascendencia tiene, qué autoridad tiene en el tema que está hablando, ¿verdad? Entonces, me puedo dejar llevar por consejos humanos que no necesariamente son buenos para mí, o buenos para lo que yo estoy viviendo, o buenos para mí como persona individual. Porque puede ser bueno para otro, pero no para mí. Entonces, es eso. La Biblia es un libro fiable y en un libro de autoayuda es bueno, pero tendríamos que conocer
o investigar muy bien quién es el autor. Ujú. Sí. Así es. La palabra de Dios son 66 libros, ¿verdad? 66 libros. Si tú lo dices, Juanfran, yo... La palabra de Dios son 66 libros, escritos por 44 escritores Diferente. diferentes. Pero, En épocas diferentes. correcto. Creo que son 1500 Años de diferencia. Sí, exactamente. Sí. Pero lo extraordinario de todas esas cosas es que los 44 escritores se ponen de acuerdo. Es decir, O sea, se ponen de acuerdo es decir, que tú ya inconscientemente. Claro, no, porque Sí. tú ya estás muerto Claro. y otro está diciendo lo mismo que sin haberte conocido ni nada. Es decir, que tú ves como es totalmente imposible que esta persona sabe lo mismo que esa persona que hace 200 años que ha escrito esas cosas. Y aunque hablen temas diferentes, no se contradice con el otro. Correcto. Así es. Y eso ahí es donde vemos que que la palabra de Dios es veraz, que dice la verdad y donde vemos que realmente pues tiene poder. Podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Sí, hay quizá distintas traducciones, distintas versiones, que hay gente que se agarra a una coma, ¿verdad? Sí. Pero aún no ha existido nadie que pueda quitarle el valor que tiene la palabra de Dios. Así es. Así Es que el valor de la palabra, hay muchos, incluso científicos, que han intentado refutar la palabra de Dios y han intentado estudiar para encontrar lo que estamos comentando. fallo. ¿Dónde está ese fallo? ¿Dónde está esa goma donde puedo agarrarme a lo que estoy diciendo? Y muchos de ellos, estudiando la palabra, siendo ateos, han caído bajo el poder de Dios y se han convertido al cristianismo. Se han convertido en seguidores de Cristo. Si tú ves la vida de los grandes premios Nobel de Ciencia, verás que todos coinciden en que quizá no es que digan Dios existe, ¿verdad? Pero sí reconocen que hay una entidad superior al ser humano. Correcto. Necesitan creer en una entidad superior para poder entender la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, los científicos modernos o que no tienen renombre ninguno insisten en contradecir a Dios, en decir que Dios no existe, ¿verdad? Pero si tú te vas a los grandes exponentes de la ciencia, verás que todos coinciden en que es imposible entender la ciencia sin la presencia de un ser superior. Si te dice que Dios no existe, pero tampoco lo puede probar que Dios no existe. Claro, de hecho las grandes universidades, porque sí. Antiguamente sí que se hacían se financiaban muchos estudios para demostrar que Dios no existía o que la Biblia no Sí, era real o no era inspirada por Dios, habían errores. Las grandes universidades han dejado de financiar este tipo de proyectos porque ven que no hay solución. Así O sea, ven que no van adelante, no marchan, llegan a un tope donde no hay cómo demostrar su idea, que no existe Dios. Así es. Incluso el lado opuesto, digamos, del cristianismo, que podemos decir los que creen El humanismo. el humanismo o los que leen el Corán. Me acuerdo que estuve viendo un documental de que hay personas que siguen el Corán, los musulmanes, que me acuerdo que estuvo diciendo un comentario de coge la Biblia, estúdiala y busca lo más mínimo fallo para poder ir a otros y hablarle del Corán. Este hombre estuvo estudiando la palabra de Dios y se dio cuenta de que la palabra de Dios era real, no había nada de equivocación en ella. Y algo que me llamó mucho la atención fue que la palabra de Dios habla, la persona que estuvo estudiando, lo que él dijo que se le encendió la bombilla, que la palabra de Dios habla de lo que es la genealogía de Jesús, que hay un pasado, está María, etcétera, etcétera. Con Mahoma no se habla de eso. Se habla más en el Corán de Jesús que de la propia vida de Mahoma. O sea, eso lo dijo un ex musulmán que se convirtió al cristianismo. Se convirtió en seguidor de Cristo. ¿En qué quiero decir con ello? Que la palabra tiene poder de cambiar las vidas. Y si ha podido con esas personas que son de mentalidad un poquito más cerrada, ¿por qué no lo va a hacer con una persona que tiene una adicción? Totalmente. Claro, porque decimos la Biblia, pero la Biblia no lo podemos decir de otra manera, decimos la palabra de Dios, Sí. porque la Biblia es realmente la palabra de Dios.
No es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios, como tú has dicho bien, nuestro creador, aquel que nos creó, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que hizo al hombre. Y no es que solamente hizo al hombre. Luego que dijo, no se conformó. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, que lo saben mejor que nosotros lo que realmente nos conviene o nos conviene. Es decir, Sí. que no es bueno que esté solo. No, Porque no lo voy a dejar digo solo. que nosotros Le lo voy a hacer necesitábamos, la alguien, necesidad. O sea, que alguien que se preocupa por nosotros, que lo sabe todo. Que O sea, algo bueno tiene que haber en el matrimonio. algo bueno tiene que ver en el matrimonio. Y tú ves dice que el sol está todo milímetramente puesto. Es decir, que si cambiaría un poco Un poquito estaría... así. Ninguno de nuestros cabellos, o sea, Dios Ay. tiene hasta el control de cada uno de nuestros cabellos. Así es. Hasta el más mínimo pelo, el Señor tiene control de eso. Entonces yo Mira, creo todos que- tenemos huellas dactilares diferentes. Mm. Y todavía no ha nacido nadie que tenga huellas dactilares igual a otra persona. O sea, es algo que no podemos Que no entender. podemos... Sí. Entonces yo creo que esto es una seguridad sabiendo que eso no, es imposible que esto falle. Es imposible. Dice que la palabra de Dios como es una espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta... Porque Emma estaba hablando de todas esas cosas, De ¿no? transformación y es Porque realmente trabaja. Una vez que tienes ganas de conocer a Dios, porque te tienes que disponer. Pero bueno, y aunque no, hay gente que por curiosidad, ¿verdad? Cuando tú empiezas a leer la palabra es luz a nuestra vida, es lámpara a nuestro camino, dice la Biblia, ¿verdad? En algún lugar. Sí. Eh, Lámpara a mi espíritu camino. y lumbrera es a mis pies En el tu Salmo palabra. Salmo 105 lo pone. 119, 105. Eso es. ¿Verdad? Me ha venido ahora que ha dicho 105. Salmo 119, 105. Lumbreras a mis pies tu palabra, ¿verdad? Lumbrera mi camino, me guía en mi camino. Así es. Entonces, es una lámpara. Cuando tú empiezas a leer la palabra, de hecho, gente que se ha puesto a estudiar la palabra, pues, como tú dices, ha descubierto ese amor, ¿verdad? Sobre todo los musulmanes lo que los toca es el amor. Es un Dios de amor. Y que viene lo que todos vamos buscando, el don de la paternidad. Un padre amoroso Un padre. que nos cuida. Entonces, como tú dices, es una espada de dos filos. O sea, cuando tú lo empiezas a leer es algo que te penetra hasta el fondo y es una luz. O sea, traes luz a tu vida. Y duele. Duele porque no es fácil. Porque Te muestra tu condición. como lámpara, Exactamente. te muestra, es que sabes qué pasa, que cuando tú estudias la Biblia no solo conoces a Dios, sino que te conoces a ti mismo. Ahora sí. Puedes aprender todo lo que Dios dice que eres. Ujú. Porque a veces decimos, puedes ser todo lo que quieras, Ujú. ¿verdad? Que no es lo mismo que puedes lograr todo lo que Todo te lo propongas, ¿verdad? Pero a veces decimos, tú puedes Sí. ser lo que quieras. Sí, puedes llegar a ser lo que quieras, pero realmente como vas a ser feliz es siendo lo que Dios dice que tú eres. Porque somos creación de Él. Entonces tú puedes coger la idea que quieras, pero cuando realmente vas a encontrar plenitud y una vida en abundancia es cuando tú seas todo lo que Dios dice que tú eres. Entonces cuando tú empiezas a leer la Biblia, como tú dices, Juanfran, te contrasta entre lo que Dios dice que tú debes ser y lo que tú estás siendo ahora. Entonces ahí está esa luz, ¿verdad? Y esa espada que tú decías que duele, ¿verdad? Porque te dice, mira, aquí es donde debería estar yo y esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo que debo de dejar. Y dejar cosas no es fácil, como Así en este es. caso las Así es. adicciones. Así Claro. es. Así es. Lo que yo te voy a cortar. La palabra crea. ¿Es posible eso? La palabra crea. Crea. Sí. ¿Qué es lo que ha Nuevo creado la futuro. palabra de Dios? ¿Puedes Ha creado desarrollar los- la pregunta? Ha creado los cielos. Sí, La palabra ha creado la tierra. No, todo se hizo ¿por qué? por la palabra. Por medio de la palabra, ¿verdad? La palabra creó Crea. Sí, al la palabra- hombre. Pero yo quiero ir más allá. Dijo, hagamos. Hagamos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿no? Sí. En Colosenses 1:16 dice que por medio de Él todo fue La hecho. palabra encarnada. Y que sin Él no hay nada que estaría hecho, ¿verdad? Pero ahora si la palabra crea, el hombre ha fallado, ¿verdad? No es Dios que ha fallado en ningún momento. Estaba todo preparado. Es decir, que Él lo creó, lo puso ahí, gobierne los peces, gobierne... Vamos, La creación. todo es tuyo, todo es tuyo. Menos una cosa, no toque porque si no lo va a perder todo, ¿verdad? Correcto. Es decir, que hasta la palabra de Dios nos advierte. No, Sebas, no debería de mentir porque si mientes te va a pasar eso. No, yo sé lo que hago. Sufrimos la consecuencia, pero sabemos que la palabra de Dios no mienta porque te va a pasar eso si mientes. Te van a descubrir y va a ser peor para ti. Sí, la Biblia es, como dije, es escrita del diseñador para su diseño. Entonces es un manual de instrucciones.
Ahí donde yo quiero ir. Es el manual de instrucciones para nuestra vida. Ahí donde yo quiero ir. Igual que cuando tú compras una lavadora, ¿verdad? Y no funciona, tienes que ir al manual y te dice enchufe la lavadora, ¿verdad? Entonces tienes que ir a enchufar la lavadora, te explica cada opción, para qué sirve, ¿verdad? La Biblia es lo mismo. Es nuestro manual de vida. Así es. Yendo un poquito más hacia adelante, Avancemos un poquito. Quiero resaltar algo de la diferencia entre la Biblia y los libros de autoayuda. La Biblia toca una parte muy esencial del ser humano, que es la parte espiritual. Los libros de autoayuda solamente se centra en la emocional y en el cuerpo. Si somos tres partes en uno, ¿por qué la autoayuda no toca también esa parte? Porque están limitados. Es que no conocen esa parte. Entonces, si nosotros si somos de parte de 3 y nada más que toca 2, es como una mesa que le falta una pata. No puede llegar a tener una ayuda realmente eficaz ni eficiente. En cambio, la palabra sí. La palabra te renueva el espíritu porque naces de nuevo, te toca tu parte almática porque te sana y eso se nota en el cuerpo. Claro. Entonces, eso es lo que quiero resaltar también como una diferencia en lo que hace la palabra y hace lo que es el libro de autoayuda. Sí, bueno, volvemos a la limitación de que es un humano ayudando a otro humano, es una mente humana en sus capacidades limitadas, ayudando a otro ser humano en sus capacidades limitadas. Es como un ciego guiando a otro ciego. Sí que es bueno, no vamos a quitarle importancia a un libro de autoayuda, o por lo menos no quiero demeritar el trabajo de nadie. Sí, por supuesto. Pero no tiene comparación cuando nos sentamos a leer un libro de autoayuda, cuando nos sentamos a leer la palabra. Digamos que el libro de autoayuda, pues si lo comparamos a la Biblia, pues digamos que puede ser una porción de la Biblia, de una manera. Es algo muy incompleto, es parte del proceso. Yo creo que exactamente. Puede servir, pero es solo una parte, cuando la Biblia es un todo. También es verdad que tú puedes decir, alguien que nos esté escuchando, que no conozca la palabra, que no esté relacionado con la iglesia, puede decir, bueno, yo cojo la Biblia, la abro y es que me suena chino. Entonces sí sería conveniente que si realmente crees que la Biblia es tu manual de instrucción, que es de tu creador, escrito, o sea, de tu padre, incluso escrito hacia ti, con ese amor de padre, ¿verdad?, que quiere lo mejor para ti, si no la entiendes, pudieras juntarte con un grupo de personas que sí te sepan enseñar la Biblia, cómo aplicarla a tu vida, porque hay cosas que las leemos y pasamos por alto, pero cuando alguien te la explica realmente desde un entendimiento mayor, sí que dice, esto me sirve, ¿verdad? Podemos cometer el error de leer la Biblia a la ligera, sin entendimiento, y entonces se puede quedar en un libro vacío, no por ella, sino por nuestra mente, o por nuestra parte. Ahora, la Biblia es un libro evolutivo. ¿Qué quiere decir? Es un libro que depende de la voluntad del hombre. Así es. ¿Vale? Al igual que un libro de autoayuda, yo lo puedo leer, pero si no lo practico no me va a servir de nada. La Biblia, si yo la leo, pero no la practico, tampoco me va a servir de nada. La Biblia quiere traer cambio a mi vida, pero si yo no dejo que como tú decías, esa espada me entre y me duela, porque no es fácil. Yo hace tiempo hablaba con un chico que me pidieron que le ayudara, bueno, y estuvimos hablando por WhatsApp, y yo, antes de hablarle nada, bueno, empecé a hacerle preguntas, y él me iba hablando, y yo leyendo, y entonces le dije, digo, mira, le gusta el gimnasio, y digo, bueno, vamos a hacer un entrenamiento, pero mi entrenamiento no te va a gustar. Sí, vamos, yo quiero cambiar, yo quiero con todo, voy con todo, pum. Digo, te estoy avisando que mi entrenamiento no te va a gustar. Sí, pero yo sigo, vamos, quiero cambiar, tal. Y digo, mira, esto funciona así, y empezaba, esto funciona, tienes que hacer esto, pum, como si fuera una tabla de un gimnasio, ¿verdad? Sí. Tienes que hacer esto, se lo empecé a plantear de esa manera y le ponía el versículo escrito y la cita. No, pero yo no quiero saber nada de Dios. Y digo, me has dicho que no te iba a gustar, ahora tienes que seguir. Ya, pero es que yo no quiero saber nada de la iglesia, no sé qué. Digo, escucha, tienes que, para que el músculo crezca se tiene que romper. Digo, si tú quieres salir de donde estás y quieres crecer, tienes que romper todo eso todo ese impedimento que me estás poniendo. Te he dicho que no te iba a gustar y me has dicho que sí querías seguir. Y bueno, a raíz de eso pues hemos empezado, pero claro, cuando alguien que no conoce ve el verdadero, porque él lo podría haber leído a lo mejor esos versículos hace unos años y no le hubiera dado importancia, pero cuando se lo das y explicado a una persona que no conoce, realmente es cuando cala y cuando duele. Claro.
Así es. Entonces eso, que si alguien tiene el interés de conocer la Biblia, pero no tiene relación con la Iglesia, yo le invito a que, no quiero captar adeptos, pero sí quiero que te intereses por la Biblia, por su palabra, por Dios, y sé que Dios puede traer solución a tu vida. Entonces, que también se lo decía a él, porque yo decía, porque él al final rechazó mi ayuda. Entonces yo le dije, mira, yo no quiero captar adeptos. Mi meta es que tú cambies. Mi meta es que salgas de esa vida en la que te encuentras. Digo, aquí yo te voy a seguir ayudando y hemos seguido poco a poco, pero es eso. Si tú quieres obtener ayuda en la Biblia, yo te animo a que puedas buscar ayuda en gente que te la sepa explicar de la manera correcta. Así es. Gente que coja un versículo y te lo aplique a tu vida de la manera correcta. Porque si al final, si la empezamos a leer y no entendemos... De manera superficial, no la entendemos. No la vamos a entender, por lo tanto no la vamos a poner en práctica, por lo tanto la Biblia va a ser inefectiva, no va a ser efectiva. Está claro que para leer la palabra de Dios, o me atrevo a decir, un libro de autoayuda también, que se puede decir, tiene que haber que primeramente una necesidad, ¿no? Y una disposición. Es decir, una necesidad, una disposición de decir que tú sabes que vamos a poner el tabaco, que es algo muy común, ¿no? No, me voy a dejar tabaco. Y la gente, por lo mejor, no cree en la palabra de Dios y se va a una tienda y compra un libro. ¿Cómo dejar tabaco en 28 días? No sé qué. Sí. ¿Por qué tú compras el libro? Porque hay una necesidad en ti de comprar el libro y de querer decir, uy, voy a dejar tabaco, ¿no? La palabra de Dios, si la cogemos sin ninguna necesidad, ¿qué cambio va a producir? Mira, volvemos a la diferencia entre un libro de autoayuda y la Biblia. Como el nombre lo dice, autoayuda. Así es. Sí. O sea, yo, como dices tú, bueno, quiero dejarme el tabaco. Inténtalo. No puedes, compras un libro para ayudarte a ti mismo. Si ya no puedes. Si por ti mismo no puedes. Seguro que esa persona la ha intentado otras veces. Si ya nos cuesta a nosotros que tenemos a Dios. Además, yo animo a todo el mundo que esté luchando con una adicción y tiene la oportunidad de estar en una congregación y tener contacto con la congregación, que se refugie en la iglesia. No en las cuatro paredes de un edificio, sino en la gente, en el calor de los hermanos. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Entonces, es necesario que ante una adicción no luchemos solos, que nos refugiemos en personas que nos sepan aconsejar a través de la palabra de Dios, porque al final el libro de autoayuda se va a quedar en eso, en yo mismo queriendo ayudarme a mí mismo, Claro. que ya me he demostrado que no puedo. Mientras estás leyendo ese libro, quizás te vas a encontrar motivado, te vas a encontrar, venga, lo voy a dejar, pero cuando dejas de leer el libro, lo dejas ahí aparcado, vas a volver otra vez a lo mismo, porque esa motivación no va a estar siempre en alto. Tú vas a tener, como ser humano que somos, altibajos. Cuando ves que la motivación baja, vas a querer volver a esa adicción. Si ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que tenemos esa adicción, porque ya hace tiempo que ha dejado de ser divertido, ¿verdad? Porque cuando te metes coca y te lo pasas bien, pero el otro día te quieres suicidar. Así es. O cuando te acuestas con 2 o 3 y te la pasas bien, pero el otro día odias tu vida. Así es. ¿Verdad? Hace tiempo que ya dejó de ser divertido, ¿verdad? Lo que necesitas es un cambio y por ti no puedes. El libro de autoayuda se te va a quedar corto, pero yo creo que no solamente debería buscar ayuda en la iglesia, sino en algún centro que, como nosotros enseñamos, la parte que nos toca, ¿verdad? Un centro que pueda ser también cristiano, como puede ser Reto, como puede ser Remar, como hablaba Ares, ¿verdad? De este hermano del programa anterior, que él estuvo en Reto, me parece. Sí. Y son centros donde vamos a encontrarnos arropados, donde vamos a encontrarnos en un cuidado, ¿verdad? Y no solamente van a modificar unas conductas, sino que van a cambiarnos desde dentro. Van a trabajar en nosotros desde dentro. Sí. Yo creo que eso es también lo que está comentando, porque lo peor que le puede pasar a una persona que se encuentra en una situación, pues, en un pozo, agarrado a algo, lo peor que se puede encontrar es estar solo. Claro. Solo, pero ya no hablo solo físicamente, sino en tu interior, cómo te encuentras solo. Hasta tal punto, pues, que iba por pensamiento de qué, de quitarte la vida, porque ya parece que no queda nada a nuestro alrededor, no vemos nada, no entendemos nada, y digamos, ¿y para qué sigue adelante con esto, no? Claro, realmente cuando vienen esos pensamientos de suicidio, no es que quieras acabar, o sea, tú quieres acabar con tu vida, ¿verdad? Pero realmente lo que quieren no es terminar con tu vida,
lo que quieres es tener una vida diferente. Correcto. Entonces, el enemigo siempre nos ataca en, no te gusta esta vida, termina con ello, Claro. termina con esta vida, Así es. ¿verdad? Pero no es esa la solución. La solución es, o sea, tú tienes que pensar que odio mi vida, pero no odio mi vida, odio la situación que estoy viviendo. Así es. Simplemente tengo que cambiar de situación. Así es. Y ahí es donde entra en juego la palabra de Dios. Ujú. Así es. Vamos a seguir con las preguntas. Yo quiero hacer un resumen de bueno. lo que estamos hablando ahora. Vale. Resumiendo lo que es la palabra de Dios. Voy a hacer un pequeño resumen Sí. y ya si queréis comentar algo. Yo he puesto en primer lugar la palabra de Dios es acción. ¿Está bien dicho? Sí, sí. Acción. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, el Hijo de Dios, la hizo acción, ¿no? Sí. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la palabra se cumpla, ¿verdad? Y por medio de él cumplimos la palabra, ¿verdad? Porque si no fuese por él sería imposible cumplir la palabra. La palabra de Dios es ejemplo. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Cristo. Él es nuestro ejemplo, es nuestra guía, el que nos ama, el que nos cuida, como tú has dicho. Lo he dicho, la palabra de Dios es la solución. ¿Pero la solución por qué? ¿Por nuestra propia fuerza? No. No, como tú bien has dicho, de tal manera amó Dios al mundo. Tuvo que haber un sacrificio para que todo eso fuese posible. ¿Por qué? Porque vemos en el Antiguo Testamento los hombres de Dios que intentaron, y ¿quién ha podido realmente cumplir la ley? ¿Quién ha podido diciendo? Nadie. El gran Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, él dice, este mal está dentro de mí. Así es. Y quiero hacer lo bueno Y no puedo. y no puedo. Y acabo haciendo lo malo. Por eso decimos, no es, tú bien lo has dicho, para lo que amamos a Dios no es fácil, cuanto más una persona que está buscando una solución por sus propias fuerzas, ¿verdad? Y luego le he puesto, las palabras de Dios es nuevo comienzo. Cuando uno rinde su vida realmente, cuando llega a ese punto, 2 Corintios 5:17 que nos dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando realmente hay ese proceso, ¿cómo pasa por ese proceso que tú dices? El proceso de rendirse, de leer las palabras, de orar, y realmente hemos rendido nuestra vida a Cristo, nuestra vida es nueva. Es decir, tenemos, como tú bien has dicho, ese pensamiento de querer quitarte la vida, no. Ya es, hay un antes y un después, un nuevo comienzo. Ya es la misma vida, pero ya no va a estar solo. Dice, yo estaré contigo cuando hasta el final. Y hay algo que nos estamos dejando de lado en la explicación de la Biblia, porque hemos hablado que es un libro escrito por nuestro Padre, ¿verdad? Es Jesús encarnado, ¿verdad? Pero nos hemos dejado de lado el Espíritu Santo. Así es. Y cuando yo leo un libro de autoayuda, podríamos decir, es un libro muerto. Son letras. Pero cuando leo la palabra, dice la Biblia que es viva, Y eficaz. eficaz, ¿verdad? Y como tú decías, más cortante que una espada de dos filos. Pero es viva, ¿verdad? Es un libro vivo, es un libro que trae vida. Y ahí entra en juego el Espíritu Santo, que mora en nosotros, ¿verdad? Y que por nosotros mismos no podemos salir de ciertas situaciones en nuestra vida, tanto de salud mental, como adicciones, como patrones de pensamiento, como manías, ¿verdad? Pero cuando entra en juego el Espíritu Santo en nosotros, es el Creador mismo ayudándote desde dentro, o sea, ya no peleas en tus fuerzas, sino que es Él mismo dándote sus fuerzas para poder continuar. Así es. Entonces, Amén. es un libro Amén. vivo totalmente, es un libro que resumiendo, ¿verdad? Podríamos decir, es un libro que nos lo escribe un padre, ¿verdad? Con el amor de ese padre que quiere lo mejor para su hijo. Es un libro que es Dios mismo encarnado, porque es Jesús, es la palabra, ¿verdad? Y Él lo ha demostrado, Él, como tú decías, hizo un sacrificio mayor. Así es, perfecto. Y ese libro es efectivo en nuestra vida. Y tercero, es un libro que está vivo. Es un libro que no solamente nos lleva a pelear nuestras fuerzas, sino que nos da una fuerza superior que viene de parte de Dios para poder acompañarnos en este camino de la vida. Así es. Yo ya seguí con la siguiente. Que al Vamos, final que nos si no, no quedamos. avanzamos. A ver, entonces, nosotros decimos que las adicciones en Cristo se pueden dejar. Y vienen personas y nos dicen, aquellas personas que dejan la adicción y no siguen a Cristo, no prosperan en el tiempo. Es imposible dejar la adicción
si no tienes a Cristo? A ver, no voy a decir que es imposible, porque a los hechos me remito, ¿verdad? Conocemos un montón de gente que un día dijo dejo de fumar y lleva 20 años sin fumar. Uh-huh. Para mí es admirable. Con fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad. Sí. Pero creo que se pierden una parte importante de la vida. O sea, ya no vamos a si alguien tiene una adicción o no. Es el ser humano en general. Uh-huh. Si no conoces a Dios, como nos lo enseña la palabra, algo te falta en tu vida. O sea, si tú has dejado las adicciones, no te ha hecho falta a Dios, oye, pues mira, yo te aplaudo. Pero te falta una gran parte importante en tu vida. Uh-huh. O sea, sí, yo creo que el ser humano, si no conoce a Dios, como la palabra nos lo enseña, si el ser humano no conoce a Dios, está incompleto. Así es. Entonces ya dejamos de lado la adicción. Vamos a tu vida como ser humano. Uh-huh. Estás incompleto. Para mi gusto estás incompleto. Es que yo me relaciono mucho con gente que no conoce a Dios. Y no sé si a vosotros os pasa, pero es que te das cuenta de que no quiero parecer soberbio con lo que estoy diciendo, pero estás tú en otra esfera. Sí. O sea, las cosas las estás viendo desde arriba. De otra manera. Las ves desde arriba. Y ves que muchas veces se ahogan en cosas que tú dices, mira, es que es tan fácil como hacer esto. Así. Lo ves peleando con cosas que tú dices, mira, es tan fácil como hacer lo otro. O ves comportamientos que, no sé, es como, no quiero parecer soberbio, pero si no conoces a Dios, te falta una parte importante de tu vida. Así ya fuera de las adicciones, si lo has logrado, por mí estupendo. Sí, pero te falta algo importante en tu vida. Hay una parte de tu vida que no conoces. Así es. También es cierto que cuando has dicho que hay gente que deja de fumar, hay que ver también qué tipo de adicciones. Sí, bueno, no es lo mismo dejar de fumar. No es lo mismo dejar de fumar que dejar de la cocaína o la heroína. O ese tipo de adicciones son diferentes. Unos necesitarán más apoyo y otros necesitarán menos, como puede ser el tabaco. Aquí se resalta, sobre todo lo que tú has dicho, se resalta la fuerza de voluntad de la persona. La fuerza que quiere salir de esa vida de adicción. Pero yo resaltaría aquí también el hecho de que no es lo mismo querer salir de la adicción porque lo necesita salir porque está mal, una vida está mal, que querer salir de la adicción con un propósito. Y ese propósito, 1, es que tú estés bien, 2, es que tu familia pueda también estar bien contigo y 3, que tú puedas ayudar a otros. Ese propósito te lo da Dios. Una persona que está fuera quiere salir de la adicción, por supuesto, pero ese propósito de salir para estar bien uno mismo, para estar bien con la familia y poder ayudar a otros, ese propósito te lo pone Dios en el corazón. Sí, dice su palabra que con el mismo consuelo que fuimos consolados en todos nuestros sufrimientos, ahora llevemos ese consuelo a otros hermanos. Entonces yo creo que puede salir de la adicción, pueden salir, pero salen de manera diferente, salen con un propósito diferente o quizás sin propósito, porque no es lo mismo salir con Cristo que sin Cristo. El trayecto de dejar la adicción en Cristo es más llevadero. La diferencia, el llevadero, ¿en qué sentido? Porque Cristo te va a poner en tu camino a personas que te van a ayudar. ¿Eso significa que los que están fuera no te ayudan? No, no significa eso, sino que significa que, por ejemplo, en reto van a ver una parte y te van a ayudar en un área, por ejemplo, la espiritual, que no te van a ver fuera. Uh-huh. Entonces, ese, como en los centros en el que te ayudan a salir de adicción con Cristo, van a ver todas las áreas que necesita tu vida. Es que al final es como el que le gusta el café, ¿verdad? Y tú dices, no, si yo bebo descafeinado. Y te va a decir, sí, está bien, sí, a lo mejor tiene hasta el mismo sabor, pero te falta algo, ¿verdad? O sea, sí. Es como que sí, está muy bien, pero está descafeinado. Te falta ahí. Te falta el puntillo ese. Sí. Al final está incompleto. La verdad que todo eso está muy bien, porque la verdad que yo concuerdo con lo que estás diciendo tú. Yo creo que hay personas que se puede dejar la adicción, ¿por qué no? Sin Cristo. Claro. Yo lo creo sí. creo perfectamente. Hay que ver también qué tipo de adicción. Hay personas que, sí. Pero bueno,
Sin sí, hablar de es adicciones, verdad, sin hablar de adicciones fuertes, ¿vale? Sí, se porque puede claro, si salir, hablamos, sí. si hablamos de heroína y cosas así, está claro que Va a costar ahí más. aquí va a necesitar ayuda, sí o sí, Sí, va a sí. necesitar ayuda. Pero digamos adicciones leves, ¿vale? Estamos hablando de, podemos hacer adicciones leves, ¿no? Está claro que se puede salir, pero yo digo, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Yo voy a meter la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es el Evangelio, las buenas noticias, ¿verdad? La buena noticia para quién? Para nosotros, ¿no? Que el hombre estaba perdido y de repente hay una salida por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, claro, si realmente queremos llegar digamos, al fondo de ese problema, ¿no? Digamos, deja la adicción, primeramente, el problema de la adicción en tu vida, pregunto, ¿por qué digo eso? Jesús cuando vino dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y Jesús, ¿a quién estaba hablando? ¿A adicto? Claro, estaba hablando todo. Está hablando a todo el mundo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Dios ve a través de... Dios no ve lo que a Sebas, a Sí, Juan, a Emma, que ¿no? que la adicción es quizá, lo que entiendo, lo que tú quieres, si habéis entendido, lo que tú estás diciendo es que la adicción es simplemente el reflejo de un problema mayor. Exactamente. Entonces, claro, tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? ¿Arrepentimiento de qué? De haber fumado, de drogarme o X. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Yo creo que un arrepentimiento de qué? De tu condición. Sí, como te digo, esta persona con la que hablaba del gimnasio, bueno, de que va al gimnasio porque yo no voy, con lo que me hablaba, el problema que tenía, y yo primero dejé que me hablara. Y entonces lo que tú dices, Juanfran, me di cuenta que el problema no es lo que estaba viviendo, el problema es que había algo de atrás. Claro. Y se me ocurrió preguntarle, digo, perdona que te lo diga, pero ¿cómo es tu relación con tus padres? Y él me dijo, pues mira, mi madre está así, de esta manera, de esta manera, de esta manera, se divorciaron cuando yo era pequeño y mi padre ha hecho esto. Y al fin, pues tú, en ese momento dices, aquí está el problema no es lo que está viviendo, yo no le tengo que enseñar a salir de lo que está viviendo, le tengo que enseñar a sanar A aquello que viene de atrás, La como tú raíz. dices, claro, A la raíz. totalmente, Sí. tengo que ir a la raíz. Porque nosotros tenemos un Dios que no trabaja superficialmente, sino va a la raíz. Porque, claro, el problema es la rama, pues se corta, pero esa rama volverá a crecer, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué volverá a crecer? Porque la rama no está mal, lo que está mal es la raíz, ¿verdad? Totalmente. Entonces, claro, tenemos que ver... ¿Por qué digo eso? Porque en nuestra vida tiene que haber una transformación. Si Total. nosotros no hemos sido transformados por el amor de Dios, porque no es más que el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando uno sabe lo que ha hecho, ¿cómo te encuentra? Sucio, ¿verdad? Como tú dices, como esa espada que te confronta, dice, te encuentras mal, ¿no? Entonces, claro, cuando realmente tú ves de esa manera, pues te arrepientes, dices, yo no quiero ser así, no, realmente, ¿no? Entonces que hay una transformación, pero el mérito nuestro, no. Es ser, como tú dices, es Dios trabajando en nuestro interior. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, entonces Él trabaja en nuestro interior, ¿verdad? Y nos muestra, y va quitando cosas. Y sana desde dentro. Exactamente, y sana la herida. La herida de qué, como tú estás diciendo, hablamos de ese chico que, pues, la herida quizás de falta entorno en que ha vivido. falta de paternidad. No, que yo no tengo ese problema. Yo simplemente me estoy drogando nada más. No, ese no es tu problema. Hay una raíz. Eso, consecuencia de lo que pasó atrás. Claro. Sí. ¿Verdad? Por eso, perdón, Romanos 12:2, ¿qué nos dice? Que renovemos nuestro entendimiento. Ahí está. Si tú no cambias tu forma de pensar como tú... Hablamos de ese chico porque ha venido bien ¿estaba cambiando su forma de pensar? En ningún momento. No, si me problema... No. Y dice que renovemos nuestra forma de pensar para que así entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y puedas cambiar tu forma de qué? Claro. De vivir. O sea, para que puedas entender qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, cuál es el camino que tú tienes que llevar. Así es. El cambio tiene que ser desde dentro. Muy bien, Juanfran, esto me ha gustado. No, sí que es así. Si no hay una transformación, es que es imposible. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, ¿no? Sí, llevo 20 años sin fumar. Y la verdad que sí, sabiendo, yo soy un fumador y sé lo que cuesta, yo sé lo que es dejar el tabaco. Y a lo mejor te encuentras en una boda y todo eso y no fuma, y eso es mérito, ¿verdad? Porque están los amigos fumando, toma un cigarro y tal, lo típico, ¿no? No, y te resiste, y eso está bien,
Pero si vamos a Mateo 7, 21 a 24, ¿de qué nos habla? De los dos cimientos. Es decir, ahí está el hombre sabio que dice que edifica su casa ¿dónde? En la piedra, en la roca. Piedra, en la roca. Y está otro hombre que edifica su casa sobre la tierra, la arena, ¿no? Ahora, yo digo una cosa. A lo mejor esa persona, porque por desgracia hablamos de Dios, pero también está el enemigo, ¿no? El enemigo es muy astuto. Pero cuando vienen tiempos difíciles, realmente estamos tan fuertes como diciendo, yo puedo hacerlo, yo puedo. Yo creo que cuando vienen tiempos difíciles, si nosotros no tenemos algo donde agarrarnos, qué fácil es caer, ¿verdad? Sí, totalmente. Cuando uno realmente, aún estando agarrado en la roca, tomamos decisiones erróneas, ¿cuánto más estando diciendo, yo puedo? ¿No? Claro, es así. Entonces, claro, si realmente nuestra confianza no está puesta donde tiene que estar puesta. Al final, si tú no has sanado el cimiento, ¿verdad? Porque tú puedes sanar, los dos construyeron una casa, ¿verdad? Los dos salieron de la adicción. Así es. Pero si no has cambiado el cimiento, como tú dices, es fácil en cualquier momento. Ya es complicado siendo cristiano, como tú dices, o siguiendo una vida cristiana, ¿verdad? Cuanto más si has edificado tu casa sobre la arena. Claro, lleva 20 años sin fumar y los 20 años, trabajo, mujeres, quiere decir que tu familia y todo te ha ido bien. Y tú no has tenido ninguna preocupación de nada. ¿Eso puede pasar o no? Sí. Sí, claro. Ahora, tú te das cuenta de que el hombre que se encuentra, no sé, por lo típico, un divorcio o ha perdido el trabajo, no tengo cómo alimentar mi familia, no tiene nada. Eso va dando vueltas. Sí, no tiene dónde agarrarse, no tiene y al final... ¿Y cuánto es? No me digas que una persona así no es fácil que vuelva a comprar un paquete de tabaco. Fácilmente. Muy fácilmente. Sí. ¿Verdad? Más fácil, sí. Por eso es muy relativo eso, ¿no? Pero ahora que no quito el mérito a nadie, pero siempre digo que... Está incompleto el trabajo. Sí, lo que estabas comentando. Con Dios, estando en la carne, es difícil, ¿verdad? Dice porque la carne no puede ni quiere sujetarse a lo que es Dios, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Si no hay una confianza, como dice el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y vivir con esa seguridad que a pesar de lo que me vaya a pasar, yo sé que Él me va a sostener, ¿no? Totalmente. Así es. Entonces, yo quiero resaltar un estudio que lo voy a decir, lo he traducido en español porque en inglés no sabría decirlo. La revista, hay un estudio que se publicó en la revista de tratamiento de abuso a sustancias. ¿Cómo sería en inglés? No, ¿lo quieres leer? ¿Lo quieres leer? No. Sí, toma. Claro, ahora sí lo he entendido. Continúa. ¿No sé? ¿Quieres? Dilo. Bueno, pues este estudio dice que encontró a personas, porque estuvo viendo a diferentes personas en el que participaron en un grupo de apoyo, y que aquellas personas que tuvieron un enfoque espiritual con referente a fe, estamos hablando a fe, la tasa de recuperación son más altas. Estamos hablando que no es una revista que no es cristiana. No es cristiana. Bueno. No es cristiana. Aquellos que tienen un enfoque de la recuperación, tienen un enfoque espiritual, tienen una tasa de recuperación más alta que aquellos que no lo tienen. Entonces, volviendo a lo que es a esa pregunta, ¿sin Dios es posible dejar la adicción? Sí, pero si tienes a Dios, hay más personas que han conseguido salir de la adicción con Dios que sin Dios. Volviendo un poquito a esa pregunta. Entonces, ¿podemos seguir con la siguiente? No. ¿No? Resumiendo. Última palabra. Resumiendo lo resumido. Sin base firme va a ser muy difícil prosperar en el tiempo. Sí. Eso es el resumen, yo creo, de lo que estamos hablando. Yo creo que tiene que ver con la base, ¿no? Independiente que una persona deje o no deje, yo creo que es donde realmente estamos pisando y donde estamos poniendo nuestra confianza. Pues ¿vale? Porque el hombre falla, ¿no? Es decir, yo estoy contigo y un día yo te puedo fallar o tú me puedes fallar. Y eso no puede ser una consecuencia de que yo vuelva a hacer algo que no debo de hacer. No, es que la culpa la tiene mi mujer. Si no me hubiese dejado, yo no hubiese vuelto a fumar.
Eso es lo típico, ¿no? Sí, soy drogadicto porque mis padres se divorciaron. Claro, eso es lo típico, ¿no? Eso tiene que ver con... Esa es mi base. Mi base es, pues, mi padre tal, pues esa es la base que estoy pisando. Esa es la arena. Exactamente. Es la arena. Sí. ¿Seguimos? Ya. Prosigamos. ¿Ya resumido? Sí. Venga. Entonces, ya hemos visto 2 preguntas, vamos a la tercera y dice, todos los que han dejado las adicciones en Cristo, es la cara opuesta a la Sí, ahora anterior. nos metemos en el jardín. Venga, en Cristo no han vuelto a caer nunca. Si estamos diciendo que en Cristo tenemos la roca, tenemos todos los que están en Cristo no han caído nunca. A ver, no conozco a todos. Algo melón. No conozco a todos. Sí, vamos a abrir el melón. No conozco a todos los que han dejado adicciones en Cristo, ¿vale? Pero sí te puedo decir que aún habiendo dejado la adicción en Cristo se puede volver a caer. Así es. Yo también pienso Y no solamente eso, estando en Cristo se puede caer en adicciones aún sin antes haber sido adicto. A ver, Melón. estando en Cristo, rectifico o explico. Estando en Cristo, pero mirando al mundo. Caminando en Cristo, pero con un pie en el mundo. Correcto. Aquí y Porque allá. si tú has salido de una adicción, ¿vale? Hay cosas que debes dejar. Si tú sales de la adicción pero no dejas esas cosas, al final estás caminando con un pie en el mundo y con un pie en Cristo, ¿verdad? O en la iglesia. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces, al final, el ser humano es tendiente al pecado. Somos una naturaleza caída, ¿verdad? Y nuestra carne siempre tiende a la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer más fuerte, la carne o el espíritu? Si yo estoy caminando mi vida en Cristo y empiezo a poner la mirada en el mundo o las cosas que el mundo me ofrece, al final me va a empezar a llamar la atención y puedo caer, aún sin ser adicto, puedo caer en adicciones. Con mayor razón, alguien que ha vivido las adicciones, si sigue poniendo su mirada en el mundo, puede volver a caer en las adicciones. Y la caída puede ser peor. Sí, puede ser peor y sobre todo psicológicamente, porque ya has tenido una visión mayor de tu vida, ya te ves diferente, ya antes era el dolor de estar atado a eso, ahora es el dolor de haberle fallado a Dios, ¿verdad? Haber rechazado todo lo que Él te ayudó. Entonces parece que es peor, ¿verdad? Pero, a ver, cuando Jesús tiene el encuentro cuando le traen a Jesús, mejor dicho, la mujer adúltera, Él dice, bueno, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Que le lance la primera piedra a la mujer. Y todos se fueron, ¿verdad? Acusado por la conciencia. Y Jesús le dice, ¿dónde estaban los que te condenan? Y él dice, no ha quedado ninguno. Y dice, bueno, pues entonces yo tampoco te condeno. Y ojo, no le dice, yo tampoco te condeno, ve en paz. No le dice eso. Así es. Le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces podríamos decir, bueno, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ya no vas a volver a caer en eso. Jesús no le dice eso a ella. Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque cuando ella saliera de allí y viera a otro hombre, que a parecer le gustaban casados, ¿verdad? Si al ver otro hombre casado, imagínate su mente cómo empezaría a volar. Pero ella ahora tiene que pensar, acabo de tener un encuentro con Jesús. Antes ella no hubiera podido. ¿Vale? Ella era hasta lo que empezó como un disfrute, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, ahora era hasta esclava de eso, ¿verdad? De meterse con esos hombres casados. Y que ella, entonces, ella cuando sale del encuentro con Jesús, ella no hubiera podido nunca dejar eso que estaba haciendo en sus propias fuerzas, pero ahora ha sido libre, ¿verdad? Jesús le dice, ni yo te condeno, es decir, en ti no hay condenación ya. O sea, no hay nada condenable en ti, ha sido limpiada. Así es. Pero cuando salgas de aquí, no peques más. O sea, acuérdate de que ya eres limpia. Pero ahora hay un patrón de conducta que tienes que ser consciente que tienes que trabajar en ello. Si una persona se despierta por la mañana y se mete coca, después de comer se mete coca, antes de dormir se mete coca, así 3 veces al día, bueno, a lo mejor es más, ¿no? Pero por poner un ejemplo, 3 veces al día durante, aunque sea 1 año, 2 años, cuando Dios te sana, eres libre. Antes no habías podido dejarlo, ahora eres libre para decir, yo esto no lo voy a hacer más. Así es. Pero ahora tienes un patrón de conducta con el que luchar. Entonces, cuando tú te despiertas por la mañana,
vas a tener ganas, ¿verdad? Pero no ganas de verdad, o sea, es tu costumbre simplemente. Entonces, ahora vete y no peques más. O sea, cuando tú te levantes por la mañana y te vayas y tengas ganas, ¿verdad? De meterte coca o lo que sea, pues di, ahora voy a cambiar de rutina. Quizá ahí podría entrar en juego el libro de autoayuda, ¿verdad? Una vez que yo he sido sanado, ya restaurado, ahora sí puedo usar a lo mejor un libro de autoayuda, pero como te digo, mirando muy bien el autor, contrastándolo siempre con la Biblia, con gente que sepa, igual como si voy a un psicólogo, Correcto. ¿verdad? Si voy a un psicólogo, yo lo acepto, está bien. Igual como voy al médico cuando me encuentro mal en mi cuerpo físico, ¿verdad? Puedo ir al médico cuando mi mente no funciona bien, que es el psicólogo. Pero siempre contrastándolo con la palabra de Dios. Si yo no tengo muchos conocimientos de la palabra, buscar a alguien, a mi pastor, a un líder, que me pueda contrastar lo que el psicólogo me está diciendo con lo que la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Y así hacer una ayuda efectiva. Pero es eso, se puede caer totalmente. Sí. Jesús deja la puerta abierta, ¿verdad? Aunque hay hermanos, porque como decíamos, cada vida es un mundo. Hay hermanos que el Señor los ha sanado y no han tenido ni siquiera el síndrome de abstinencia. Así es. O sea, no han tenido mono, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría han sido sanados, han tenido un encuentro con Jesús, el Señor los ha restaurado, porque en sus propias fuerzas no hubieran podido, pero ahora tienen que luchar con un patrón de pensamiento, con un patrón de conducta, ¿verdad?, que han estado creando en su mente, en su cuerpo, durante años, ¿verdad? Entonces, es importante no solamente que dejes esos patrones, sino que dejes esos lugares, esas conversaciones, y te centres en el camino, que en la nueva vida que Dios te ha dado. Porque, como decía, si vuelves a caer en la droga después de haber sido sanado, estando en Cristo, es porque no estabas tan en Cristo, ¿verdad? Entonces, si yo dejo las adicciones, pero me sigo yendo de fiesta, no digo que esté mal irse de fiesta, ¿vale? No quiero entrar en eso. Pero si tu lugar te afecta, ese lugar no es para ti. Así es. Entonces, si tú sigues yendo a esos bares, que no está mal ir al bar, pero si ahí es donde tú empiezas esa adicción o vuelves a recaer, para ti no es el bar, para ti no es la discoteca, para ti no son esas conversaciones. Claro. ¿Verdad? Para ti no son esas compañías. Entonces, si yo quiero, si una vez que Dios me ha sanado, yo quiero seguir en esas amistades, quiero seguir en esas, frecuentando esos lugares o manteniendo esas conversaciones, ¿verdad? Al final voy a estar caminando con un pie en Cristo y un pie en el mundo. Y es muy probable que pueda recaer. Así es. Y lo importante en esto es la constancia y la perseverancia. Porque, a ver, el que, ¿cómo dice? Si, no me viene. El que cree que es libre, que esté firme, el que cree que esté firme, mire bien que no caiga, ¿verdad? Entonces podemos cometer muchas veces el error de creer que ya estoy firme. Así es. ¿Verdad? Totalmente. Y descuidar y desconfiarme. Eso es lo peor. Me puedo empezar a descuidar ciertas cosas. A ver, es bueno que tú ahora vayas y le hables a quienes están en adicción. Pero si ese lugar a ti te va a llevar a recaer, más vale que sigas sin hablarle a esas personas. Por supuesto. ¿Verdad? Porque yo no ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, yo primero me tengo que amar a mí. Hombre, por supuesto. O sea, yo te puedo llevar el evangelio, pero si ahí, o sea, puedo llevar el evangelio a otra parte. Ahí es, así pero si por hablarle a otros, que yo digo, no, ahora estoy firme y ahora voy a ir a ese lugar y donde yo me metía y voy a hablarle a la gente, pero si cuando estás ahí te empieza a doler la barriga, ¿verdad? Y dices, aquí, ¿verdad? Entonces, ese lugar no es para ti. Correcto. Busca otro lugar. Si decía, yo ahora voy a ir a hablarle a las prostitutas con las que me acostaba. Y cuando llegas allí, hombre, Antonio, y al final dices, mira, al final he acabado acostándome con una de ellas. Así es. Entonces, la boca claro, si es que el que esté, tú estás firme, tú estás firme. ¿Crees que estás firme? Sí, pues ahora mira bien que no caigas. Entonces, estoy firme, sí, pero a lo mejor para otras áreas, y las áreas que a mí me provocan o me siguen llamando la atención o me pueden llevar a poner la mirada en eso y apartarme de un pie de Jesús, al final voy a terminar recayendo. O sea que yo creo... Totalmente de acuerdo. Sí, yo... lo hemos experimentado. ¿Cuántos hemos llegado a Cristo con ciertas manías, con ciertos pecados? Y el Señor nos ha sanado, pero hemos vuelto a caer en lo mismo. Y le hemos pedido perdón al Señor y hemos vuelto a caer en lo mismo. Y hasta que no
decimos, bueno, si a mí lo que me llama la atención es esto, pues lo que voy a hacer es dejar de prestarle atención y empezar a caminar lo otro. Y cuando empieza una conversación que a mí me llama la atención, cambiar la conversación. Cuando me veo en un lugar que a mí no es para mí, me voy de ese lugar. Y tomar la determinación de seguir a Cristo en cada área de mi vida. Sí. Eso, sí, yo totalmente de acuerdo contigo, pero me gustaría añadir algo más. Como tú bien has dicho, ¿no? Sí, por supuesto que una persona vuelve a caer, ¿no? Primeramente hablamos de una transformación, ¿no? Hablamos de una persona que ha sido transformada, ¿no? ¿Verdad? Por el amor de Dios, ¿no? Que como tú dices, que como esa mujer, ¿no? Que pasa a un antes y un después. Antes no podía, pero ahora sí que puede, ¿no? Ahora tiene que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Pero yo creo que va más allá de cuando, claro, es que muchos cristianos o neófitos, ¿no? Los neófitos son recién convertidos, ¿no? Hemos tenido un encuentro con Cristo, y un encuentro con Cristo, eso es especial, ¿no? El primer amor, ¿no? Cada uno sabe lo que hemos vivido, es especial, ¿no? Pero las cosas no se paran, no se para aquí, ¿no? Como muchas veces ya he tenido un encuentro con Cristo y ya está, ¿no? Es decir, luego hay que aprender a conocer a Dios, ¿no? Uno tiene que aprender a conocer a Dios, pero ¿cómo vamos a aprender? ¿Por medio de qué? De la palabra, de la oración, por medio de hablar con Dios diariamente, ¿no? Jesús, el ejemplo perfecto, antes hemos hablado de Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Cada mañana, antes de iniciar el día, antes de hablar con Sebastián, lo primero que hacía es con el Padre, ¿no? Un encuentro. El encuentro con Dios. Y yo creo que eso es nuestra clave como hijo de Dios, ¿no? Como persona que hemos sido transformados por el amor de Dios. La comunión con Dios, la comunión diariamente con Dios. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, Jesús nos dice que cuando vamos a conocer a Dios, que ya todo va a ser de color rosa, en ningún momento. La situación que hemos tenido vamos a tener la misma, o hasta incluso peor, quién sabe. Ahora, ¿cómo la afrontamos realmente? ¿Cómo vamos a llevar esas cosas hacia adelante? Es lo que tú dices. Si yo soy un ludópata, ¿no? Si ya llevo 6 meses sin jugar a la máquina, yo me voy a un salón de juego, me voy a empezar a hablar con todo el mundo ahí, ¿verdad? Pero ¿qué discernimiento es este? Eso es lo que nuestra comunión con Dios, la palabra de Dios te dice realmente eso. Yo lo dudo que te lo diga. Lo dudo porque, como hemos dicho, esa es una espada. Es la espada que te dice realmente. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces nosotros hacemos las cosas, pero en nuestro muy fondo sabemos que a lo mejor no debería hacerlo, ¿verdad? Que, ¿es así o no? En el muy fondo diciendo, no va a pasar nada, pero una voz dice, pero quiero. No lo haga porque va a sufrir consecuencias, ¿verdad? Sí. ¿Por qué digo todo eso? Después de haber una transformación, tiene que haber una relación, una comunión, ¿verdad? ¿Con quién? Con aquel que no creó, que no perdonó. Sí, porque al final, viéndolo de alguna manera, cuando si una persona deja una adicción, ¿verdad? Hay un vacío en su vida, ¿verdad? Ahora hay que rellenar el día. Correcto. Porque antes, como digo, por la mañana te metías, por la tarde te metías, por la noche te metías, y cuando sacas todo eso ahora hay un vacío. ¿Qué pasa si yo no lleno el vacío? La única forma que yo sé de llenar ese vacío es haciendo lo que hacía antes. Entonces ahora yo tengo que obligar a mi cuerpo a leer la Biblia, a adorar, a tener esos tiempos de comunión con Dios, una disciplina. Lo mismo que era disciplinado para unas cosas, ahora hacer una disciplina de comunión con Dios para llenar ese vacío. Claro, exactamente. Así es. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces pedimos perdón a Dios? 10.000. Pero por hora. ¿Pero por qué pedimos perdón a Dios 10.000 veces? Porque caemos. Por eso mismo. Mira, el cristiano o la persona que nos esté viendo tiene que entender 4 cosas. CCRR, que lo vi en un podcast. CCRR. Somos creación de Dios, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que estar conectados con Él. La otra C, somos una naturaleza caída, por lo tanto, tendemos al pecado. Pero la R, de redención, ¿verdad? Jesús vino para redimirnos, para darnos una nueva vida. Y la otra R es de restitución. El Señor vino para restituir lo que habíamos perdido. Entonces, una vez que entendemos que somos creación de Dios, ¿verdad? Y lo que nos hace falta es la palabra y no un libro de autoayuda, necesariamente, luego tenemos que entender que nuestra naturaleza es tendente al pecado.
Entonces, ¿qué comentaba Juanfran? ¿Qué comentaba Juanfran? Que me doy yo por otro lado. La comunión. La comunión. Yo tengo que entender que mi naturaleza está caída, ¿vale? Aunque Cristo ya me ha redimido y Dios me ha empezado a restituir, porque si estabas en las adicciones y has perdido tu familia, conocemos testimonio de que las familias se han restaurado totalmente. Gente Sí. que ya sus hijos no querían verlo porque hasta le tenían miedo, ahora están todos en el sofá viendo una película. Hemos visto testimonios maravillosos y de gente cercana a nosotros, pero tenemos que entender que somos una naturaleza caída. Entonces necesitamos estar constantemente mirando a Cristo, mirando la cruz, en esa comunión que tú dices. Tenemos que llenar ese vacío que nos ha dejado en comunión, Comunión. porque si no, nuestra tendencia siempre va a ser al pecado. Va a tender, sí, así es. Sí, porque el Señor está trabajando con nosotros. Es decir, que cuando nosotros somos transformados, tú dices, eso lo llevamos al Espíritu que sale de ti, que está como la casa. Está limpia, barrida, adornada. Pero porque yo la limpié la casa, tú la has limpiado, tú la has ordenado, No, ¿quién lo ha hecho eso? El Espíritu Santo, ¿no? Que tú dices, el Espíritu Santo ha hecho la obra esa porque tú te has dispuesto. Pero claro, cuando la casa está limpia y barrida, no hay que dejarla sola. Totalmente. Si nosotros Porque dejamos la recaída es peor. Sí. Dice el Espíritu, volverá a mi casa y vuelve a su casa y ve trae otros. y ve el palacio y digo, ¡buah! Llamo al amigo y vengo para acá corriendo. Peor es que él. Por eso digo, hay que llevar mucho cuidado con eso. Vamos a ir a la última pregunta. Está muy relacionada con esta. La diferencia es que acabamos de hablar de aquellos cristianos que están en Cristo, que están limpios y han recaído. Y ahora nos vamos un poquito más atrás, Sí. que es aquellos cristianos que están en Cristo, que han venido a Cristo, pero que a lo largo del tiempo no han podido dejar la adicción. Entonces, ¿por qué hay adictos en Cristo después de tantos años? Que no han logrado dejar la adicción. Volvemos a lo mismo. En Cristo. A lo mejor no estás tan en Cristo. Sí. Mira, Jesús tuvo un encuentro con el joven rico. Así es. Y el joven rico le dice, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, pues haz esto, guarda los mandamientos, se ha dicho de esto, guarda lo otro. Y él le dice, todo eso lo he guardado desde que era pequeño, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Así es. Entonces, tú puedes tener un encuentro con Jesús, pero Jesús te está diciendo, deja esto y deja lo otro. Y él, ¿qué hizo? Se fue con su dinero, ¿verdad? No era malo que fuera rico, ¿verdad? Lo malo es que las riquezas eran primero en su vida, incluso antes que Dios. Así y él es. prefirió perder la salvación con tal de mantener sus riquezas. ¿Vale? Pero claro, ¿por qué hay gente que aún en Cristo sigue con su adicción? Porque quieres más tu adicción que tu propia vida. Porque no tomas la determinación. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que está muy contenta con su vida, Sí. aunque sea en adicción. Y hay gente que es muy cómoda y este chico, por ejemplo, que hablábamos, él estaba en una relación tóxica donde, bueno, abusaban de él mentalmente, donde lo humillaban, pero él estaba cómodo en esa vida. Aunque él sabía que eso estaba mal, yo le daba la solución y él pues, seguía otra vez y hasta el día de hoy sigue en esa relación, pero porque está cómodo con su vida. Y esto fue lo que le pasó al joven rico. Él estaba muy comodico con sus riquezas, ¿verdad? Y prefirió incluso sus riquezas antes que su propia vida, ¿verdad? Su salvación. Entonces, la pregunta es si hay gente que, o cómo puede haber gente que en Cristo siga siendo adictos. Yo creo que no está tan en Cristo. O no ha dicho, lo dejo todo por Cristo. Es curioso porque está diciendo el joven rico y hay un pasaje en la Biblia que está precisamente que empieza, dice, uno, que está hablando del joven rico que tú dices, vino corriendo ¿a quién? A Jesús, y dice, hincando su rodilla, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para ir a la vida eterna? Pero fíjate la actitud de ese joven rico, porque no es cualquier actitud, ¿no? Que se pone de rodillas delante de Jesús, ¿no? Es decir, que yo creo que en este hombre muy dentro había algo que de querer cambiar,
que no se esperaba quizá la respuesta que Jesús le iba a Sí, dar, pero ¿verdad? si te fijas, todo era muy, muy exterior, ¿verdad? He guardado esto, he guardado lo otro, hinco mi rodilla, te llamo maestro bueno. Hay mucha gente así, que lo ves y dice, oye, se pone a orar y oran mejor que ninguno. Oye, conoce la palabra, pero no has querido dejar tu vida pasada. Así es. Y ahí está en peligro la salvación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no es por obras, pero yo tengo que aceptar recibir la salvación. Y si Dios te está diciendo, deja todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres, o sea, el interés de él era la salvación. Pero por tener más interés en su propia vida, perdió la salvación. O se perdió la salvación. Sí. ¿Vale? Entonces, es eso. Yo creo, no sé, es mi opinión, ¿verdad? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Digamos que aquellas personas que vienen a Cristo que todavía no han podido dejar la adicción es porque todavía no han dejado su Dios. Correcto. Dios es un Dios celoso. Y Él lo que quiere es que Él sea el centro. Él nos reparte su trono. Entonces, Su gloria. Su gloria. Entonces, si vienes a Cristo y aún no has dejado ese Dios, no vas a dejar que el Señor ocupe ese lugar para llenarte, para limpiarte. Entonces, primero, deja ese Dios que tiene, céntrate en el Dios que es el que te va a dar la liberación. Entonces, cuando realmente puedes llegar a dejar la adicción. Mientras tanto, no. Es que hay muchos cristianos que vienen, conocen lo que es, le hablan del Señor, aceptan al Señor como su Salvador, pero no a Dios como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. No hay sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede haber sumisión sin que te cueste? Si está el primer amor, si está el amor, tener siempre esa llama encendida. Entonces, esas personas que vienen a Cristo y tienen a Dios como su Salvador, pero no como su Señor, van a ser muy difícil de llegar a lo que es dejar la adicción. Sí, al final lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que la Biblia es un libro evolutivo, Sí. que depende de la voluntad del hombre. Así es. Entonces, te podemos ofrecer todas las herramientas, pero si no decides cambiar, tú vas a seguir estando atado. Por más que vengas a la iglesia, escuches la prédica los domingos, incluso como este joven rico, hables bien, guardes los mandamientos, ¿verdad? Hinque rodillas, guardes toda una parafernalia, ¿verdad? Una liturgia y todo, pero si no tomas la decisión de doblegar tu voluntad y hacer lo que la Biblia te dice, o lo que se enseña, ¿verdad? O lo que Dios quiere para tu vida, al final no vas a poder seguir a Jesús. Yo creo eso, que no es que en Cristo se siga con las adicciones, es que no estás tan en Cristo como tú crees. También están los consejeros malos, ¿no? Que nosotros vamos a pedir consejo a quien muchas veces, yo creo que me va a decir lo que yo quiero escuchar, claro, ¿no? totalmente. Porque si voy al pastor, no, el pastor me va a crujir, que vaya al pastor. Sí, eso es lo que me dice mucha gente, que me empieza a hablar cosas y claro, está bien, yo te puedo aconsejar, pero la autoridad aquí es el pastor. Entonces yo muchas veces los derivo y digo, sería bueno, a pesar de lo que yo ya te he dicho, como el médico de cabecera, ¿verdad? Ahora vete al especialista, Correcto, ¿verdad? correcto. Pero ya no interesa, ¿no? Claro, y entonces me dice, es que eso a mí me da vergüenza. pero vamos a ver. Digo, ¿te piensas tú que lo vas a sorprender con lo que tú le vas a contar? Entonces hay mucha gente que tiene... él ya más o menos sabe, porque no es nuestro padre espiritual y sabe cómo caminamos. Claro. Si no lo sabe del todo, por lo menos se lo huele. Si hay gente que me dice eso, si es que me da vergüenza ir al pastor, porque lo que pueda pensar de mí. Digo, si con lo que le he contado yo ya va sobrado. Si no, si con las cosas que sabe de mí, de ti no se va a asustar. Entonces, eso, que lo que tú decías, buscar el consejo donde creo que me conviene, ¿verdad? O donde me van a dar el médico de cabecera la pastilla y voy a aguantar un poco más con el dolor. Sí. Tienes que ir al especialista. Esa persona que te va a coger, te va a aconsejar de la mejor manera, te va a poner una disciplina, te va... en fin, vamos a ir con el tratamiento, ¿verdad? Así es. Y eso. Qué bueno. Escuché un testimonio hace unos días de una persona que es un hombre, que ahora es pastor, creo que se llama Carlos, sí, y tenía adicción a la pornografía,
adicción al sexo y se acostaba con hombres. Y dice que cuando llegó a Cristo, su mala idea fue a pedir ayuda a la gente equivocada. Entonces, claro, esa gente equivocada dice, claro, es que tú has visto a los hombres como algo sexual. Lo bueno sería que te relacionaras con esos hombres de algo de persona, como a persona. Vete a jugar al fútbol, vete a hacer cosas con él. Y Sal te dice, ¿pero cómo me dice eso? Me meto en el vestuario, estos sudorosos se quitan las camisetas. Y dice, ¿yo cómo voy a dejar eso? Imposible. Entonces dejó de ir a esas personas porque no le daban buenos consejos. Es que cada uno tiene un consejo específico. Una diferencia entre, que lo escuchaba hace unos días, una diferencia entre Pedro y Judas, ¿verdad? Pedro negó a Jesús, pero volvió a Jesús. Amén. Sí. Judas entregó a Jesús, intentó restituir, ¿verdad? Porque devolvió esas monedas, pero fue a la gente equivocada. Así es. Sí. ¿Verdad? Correcto. Que lo condenaron, o podemos decir que le dieron el mal consejo. Sí. Si esa persona, o sea, si Judas hubiera vuelto a Jesús, lo hubiese perdonado. o hubiera vuelto a los apóstoles, a la gente correcta, ¿verdad? Lo hubiese perdonado. Lo hubiera perdonado. Correcto. Bueno, que estaba perdonado, pero que hubiera tenido solución a ese problema. Correcto. Sí. Entonces, tenemos que ir a la gente correcta. Que sí, en la iglesia hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y ojo, no solamente tenemos que ir a la gente correcta porque nos den o sea, no solamente tenemos que ir no solamente tenemos que evitar a la gente incorrecta porque nos vayan a dar un mal consejo, sino porque la gente incorrecta se puede aprovechar de tu aflicción, puede usar tu aflicción para aprovecharse de ti. Así es. Sí, conoce tu punto débil y lo usa a su favor. En su favor. Entonces, por eso siempre tenemos que ir a la cabeza. Y ya, tú vienes a mí y yo, bueno, te puedo aconsejar, pero yo te derivo siempre al pastor. Ahora, si tú vas al pastor y el pastor te dice, habla con Sebas, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Sí. El pastor sí que te puede derivar a gente. Sí. Tú no quieres ir al pastor, dile... Juan Miguel, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Pastor, tengo este problema o tengo un problema y me da vergüenza hablarlo contigo. Dime a alguien de la iglesia que yo pueda hablar con toda la confianza y que sepas tú que me va a dar un buen consejo. Y él te orientará a alguien. Bueno, él te dirá de todo, ¿verdad? pero siempre debemos buscar el canal correcto, ¿verdad? Mira, cuando Juan manda a sus discípulos, ¿verdad? Le dice, id donde Jesús y preguntarle qué hubiera pasado si Juan, para quienes no lo sepan, Juan es primo de Jesús. Sí. Juan el Bautista, que anunció a Jesús, tuvo dudas de si Jesús era el Mesías. Correcto. Y le dice, preguntarle si es él el que ha de venir. O el que dice es correcto. ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera quedado con su duda? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho ir al César y preguntarle si Jesús... ¿verdad? Correcto, así es. O ir a quien sea, a ir a los escribas y preguntarle si Jesús es el que había de venir. Ir a los fariseos y preguntarle si Jesús es el que había de venir. ¿Verdad? O sea, lo malo no era la duda, pero supo orientarla bien. Correcto. Ir a la fuente. ¿Verdad? Porque las dudas son parte de la vida. Entonces nosotros... tenemos que ir a la fuente correcta. A la fuente correcta. No a esas personas que yo creo que me van a dar... Porque él podría decir, yo creo que esto no es Jesús. Preguntarle a los escribas si este es Jesús. Le van a decir que no es Jesús. ¿Qué le va a decir? O sea, que no es el Mesías, perdón. Claro. Que no es el Mesías. Pero él se lo preguntó a Jesús mismo. Y Jesús le dijo, pues decirle que está pasando esto, que está pasando lo otro, que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, ¿verdad? Que los ciegos ven, los demonios salen, ¿verdad? Que es predicado el Evangelio y su duda pudo ser aclarada desde la persona correcta. Así es. Entonces es bueno que nosotros sepamos ir a la gente correcta siempre. No es malo que te dé vergüenza ir al pastor, pero ve al pastor y dile, necesito hablar de un tema que me da vergüenza decirte, pero dime a alguien adecuado para yo poder tratar con esa persona, que me pueda tratar y podamos hablar. Y sepas que va a traer solución a mi vida. Si busco la fuente equivocada, no solamente me van a dar un mal consejo que pueda acabar incluso despreciando o resintiéndome con la iglesia, sino también se pueden aprovechar de mí. Así es. Por eso que decimos, si hoy podemos dar un consejo,
cuidado a quien le cuentas tus cosas. Claro. Sí, totalmente. Sí, sí, Cuidado sí, a quien, sí. porque como tú dices, se puede usar en contra tuya y quizá que el remedio va a ser peor que... Claro, claro. Digamos que hay personas que están en Cristo muchos años con la adicción. Seguimos con el tema y quiero hacer una puntuación y abrir aquí un poco otro melón, un poco así, Sí. un poco complicado. Hay personas que tienen mucha adicción, muy fuerte, hay adicciones muy fuertes y que lo intentan, que están ahí, perseverando en el Señor, pero que caen, es el pez que se muerde la cola. Piden perdón, cae, piden perdón, cae, pide perdón y así sucesivamente. ¿Qué piensas de que en esos casos que son pues muy fuertes sobre la liberación? A ver, ¿Es necesario, es un instrumento necesario? yo creo que ¿qué entendemos por la liberación? Pues una persona que por ejemplo tiene lo que es el espíritu de nicotina o de adicción en sí, Sí. que necesita renunciar, necesita lo que es el instrumento de la liberación junto con unos pastores que te conozcan, que estén ahí, liberación. Dice la Biblia que la liberación es el pan de los hijos. No dice de los adictos, ¿verdad? Ujú. Entonces, no solamente es bueno para alguien que estaba en una adicción, sino que es algo que tenemos que hacer todos los que nos consideremos o lo creamos que somos hijos de Dios. Así es. Un instrumento más que tienen los Es- hijos de Dios para poder pues salir. Sí, sí, en sí, este caso pero que es, estamos hablando de la es adicción. algo que tenemos que hacer todos. La liberación como la entendemos nosotros, ¿verdad? ¿No entramos en detalles o no? No, sí. La liberación como la entendemos nosotros. Yo creo que eso es vital en la vida de todo cristiano. Si tú no sabes de qué estamos hablando, habla con tu pastor y dile, quiero saber de esto. Quiero renunciar a mi vida pasada. Porque ¿sabes qué pasa? Que hay cosas que no sabemos que están. Ojo. Como tú hablabas, ¿verdad? Nos centramos en la adicción y no sabemos realmente por qué comenzamos esa adicción. Así Este chico estaba atrapado en una relación tóxica porque necesitaba algo de amor, ¿verdad? Aunque fuera malo, aunque fuera tóxico. Sí. Pero no había sanado la relación con sus padres, ¿verdad? Entonces hay veces que yo estoy luchando con cosas y estoy batallando con cosas, Que no tiene nada que ver. pero eso es simplemente lo que se ve, Correcto. lo que yo conozco, pero no entiendo realmente si no he sanado lo que me ha provocado esa adicción o ese pecado, esa costumbre, como quieras llamarlo. Si no voy a la raíz, ¿verdad? Tengo que ser Sanidad interior. sanidad Liberación interior, y sanidad sanidad inte- interior. sanidad Ese interior, sanidad instrumento interior. que muchos cristianos lo niegan, que no quieren pasar por ahí Y aparte, siguen con su vida igual. que bueno, que hay cosas que tú puedes decir, bueno, tengo esta adicción, pero hay cosas que tú no sabes, que la estás haciendo y que en el momento de sentarte con gente de autoridad, con los pastores, con líderes, y empezar ellos a preguntar ciertas cosas, a indagar en ciertos temas, ¿verdad? Tú te das cuenta que había cosas en tu vida que no has sanado, Que no has sanado. y que por eso tienes ciertos patrones de conducta, tienes ciertas reacciones, ¿verdad? Entonces es el pan de los hijos. Así o sea, es. no solamente esperes a tener una adicción, ¿verdad? Para esto, sino que todo cristiano que comienza una nueva vida debe pasar por... Liberación. Debe comer ese pan, debe comer ese pan de la liberación. Sí. Hay muchos cristianos, lo he salgado porque hay muchos que incluso no creen en eso, no creen en la liberación, que viene parte en la Biblia, lo viene. Y Jesús liberó. Entonces es un instrumento que Jesús da para poder salir de muchas, en este caso, hablando del tema que estamos, de la adicción. La Totalmente. liberación. Así Pues sí. es. Bueno, pues yo creo que hemos terminado las preguntas, no hay más preguntas. pero Había una si pregunta que quieres- tú me habías hecho Sí. antes, y era cuando una persona nos dice que vale, que está todo muy bien, pero no creo en Dios, Ujú. ¿verdad? Y a ver, hay que ver también quién lo pregunta. Si alguien nos dice que, bueno, estamos hablando de alguien que tiene una adicción, nos pide ayuda, pero no quiere a Dios, como el caso de este chico. Sí, sí. Nuestro trabajo no es captar adeptos, nuestro trabajo es ofrecer ayuda, ¿vale? Entonces yo tengo que llevar siempre la palabra a la gente. Es que yo no voy a ir a la iglesia el domingo.
Bueno, pues yo la palabra te la voy a llevar. ¿Entiendes? O versículo a versículo o camuflada, ¿verdad? Pero ante una persona que tiene una adicción, que ha decidido, que ha reconocido, que ese es el primer paso, reconocer que tengo una adicción y que es un problema para mi vida, que no estoy contento con la situación que estoy viviendo, y te ha pedido ayuda, tu labor es ayudar. Así es. Hay gente que me digo, tú lo que tienes que hacer es irte a reto. Y me dice, es que en reto no dejan fumar. Claro. ¿Verdad? Es que no te dejan salir, porque en reto vas siempre acompañado. Sí, sí. Y ¿Cómo se llama? La sombra. Entonces, claro, hay gente que necesita ayuda, te está pidiendo ayuda, pero te rechaza la ayuda que tú le estás dando. Sí. Yo no voy a entrar a rebatir con esa persona si Dios existe o no existe, ¿vale? Yo tengo aquí una solución que sé que funciona y tengo esta solución para dártela. ¿La quieres rechazar? Lo siento mucho. Ahora, yo puedo intentar, o sea, rechazas a Dios, vale, pero déjame seguir ayudándote. Yo voy a seguir llamándote, yo voy a seguir preguntándote, vente conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque no sabemos si esta persona en un principio obviamente es reacia, pero en algún momento puede decir, lo que a mí me falta es esto. Necesito eso que me estás presentando. Quiero guardar un límite. No podemos estar echando perlas a los cerdos. Correcto. Entonces, si la persona tiene la disposición de querer cambiar, nuestro trabajo es ayudar. Así es. Ahora, si lo vemos que está cerrado en su adicción, no en su adicción, en su pensamiento y ama más su vida, ama más su adicción que su vida, ¿verdad? Entonces llega un momento en que tú dices, mira, más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Si tú no quieres cambiar, yo no te voy a cambiar a ti. Pero si vemos que hay una disposición de la persona, como tú me preguntabas antes, si no cree en Dios, ¿verdad? Nuestro deber, creo yo, es seguir ayudando en lo que podamos, dando los principios bíblicos, ¿verdad? Como decía, hay muchos libros de autoayuda que luego tú dices, pues eso está en la Biblia. Te lo has sacado aquí como tu gran descubrimiento, pero eso lo has sacado de la Biblia. Entonces, nosotros podemos seguir llevando esos principios a esta persona, estando ahí, escuchando, ¿verdad? Escuchando mucho y ayudando en todo lo que podamos. No sabemos si el día de mañana esa persona, que en un principio le hubiéramos rechazado, ¿verdad? Pero después de un proceso, ¿verdad? Puede acabar aceptando a Jesús y cambiando su vida y caminando en los caminos del Señor. Y eso, no rechacemos la vida de nadie, no todos están obligados a creer en Dios y nuestro deber tenemos que hacerlo. Pero como digo, con ese límite, no podemos echar perlas a los cerdos. No podemos tampoco desperdiciar nuestro tiempo con personas que no quieren nuestra ayuda y tenemos personas que sí necesitan nuestra ayuda. Entonces, nuestro deber es ayudar con ese límite. Si la persona tiene la disposición de cambiar y ha confiado en nosotros para una ayuda, debemos dar esa ayuda. De hecho, yo, como te digo, me relaciono con gente del mundo y ellos saben que yo soy cristiano, saben que predico. De hecho, algunos han oído algún podcast, alguna predicación y bueno, les ha gustado mucho y tal. Pero no siguen a Jesús. Ahora, mi deber no es en cada conversación convertirlos, ¿verdad? Ejemplo. Pero yo cada vez que puedo suelto algo, ¿verdad? Y alguna vez he tenido que decir, oye, mira, sabes tú que yo con el tema de la iglesia no molesto, pero esto te lo tengo que decir. Y pum, y entonces aprovecho, ¿verdad? Pero mi cometido no es estar metiéndole a la gente Cristo por los ojos. Pero cuando ellos han necesitado algo, ahí han sabido, oye, mira, mi hijo está mal, le dan estos medicamentos, no funcionan, no da respuesta, sé que lo único que queda, la única solución es que ores por mi hijo. Llamaba una amiga Tania, ¿verdad? Sé que lo único que puede solucionar esto es Dios. Ora por favor por mi hijo. Y bueno, oramos, este niño salió adelante, todo comenzó otra vez a reanimarse, ¿verdad? Funcionó, salió, le dieron el alta y esta persona se lo dijo a Tania, dice, sé que ha sido porque tú has orado. Lo reconoció. Lo reconoció. Sé que esto ha sido porque tú has orado. ¿Esta persona sigue a Jesús? No. Pero bueno, estuvimos ahí para ayudar en un momento de necesidad. ¿Quién sabe si el día de mañana esta persona reconoce a Jesús o sigue los caminos de Jesús? Entonces, nuestro deber como cristianos
como te digo, parece que estamos en una esfera superior, viéndolo todo desde arriba. Nuestro deber siempre es ayudar, llevar la palabra, predicar el Evangelio, traer sanidad, camuflado, o cuando no nos dejen o no nos acepten, camuflado, pero sobre todo saber que estamos ahí. Sí. Que la gente pueda saber que en ti hay una solución y no rechaces esa petición de ayuda, porque no sabes si el día de mañana esa persona incluso pueda estar, por decir alguna cosa, predicando en un púlpito, ayudando a otros, ¿verdad? Y con ese consuelo que tú le has dado, que has recibido de parte de Dios, esa persona pueda estar también consolando a otros. Así es. Amén, amén, muy bueno. Pues yo creo que ya hemos llegado, no hay más preguntas, Seba. Vale. Ya se acabó, pero igualmente si surgen alguna que otra, porque vamos a seguir haciendo este tipo de programas, tienen las puertas abiertas para venir aquí. Y yo creo que ya por hoy hemos terminado. Así es. ¿No? Pues ya está. Así que a vosotros os vemos en el siguiente mes. Y os recordamos, no a las adicciones. Hasta luego.